Ahí estamos. Vamos a ir a Hechos capítulo número 7, mis amados hermanos. Vamos a ir al versículo del 51 al 60. Solo vamos a... Aquí está. Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 60. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Amén, ahí estamos. Bueno, mis amados hermanos, como dice ahí, el primer mártir del Evangelio. No, hombre, si las bandeadas que le pegan a usted, cuando le dice, le puedo hablar del Señor, y le pegan a gran ultrajado, eso no es nada. Gracias a Dios le debería dar por la ultrajada que le pegaron. Porque por la situación que pasaron los hermanos de la iglesia primitiva, no es lo que nosotros pasamos. Y muchas de esas situaciones, oiga bien, la pasan en África, en países donde es prohibido predicar el Evangelio, y pasan por momentos difíciles. Pero Dios es tan bueno que a usted y a mí nos ha dado el privilegio de poder predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabía usted que en el Imperio Romano había un buey? Y ese buey tenía una tapadera. Y dentro de ese buey, que era de bronce, metían a los cristianos. Y debajo de ese buey ponían fuego. Y así quemaban a los cristianos de la iglesia primitiva. A otros los ponían como antorchas en los coliseos romanos. A otros les hacían las del chacal, tírenlo a los leones. Oiga bien, a ser comidos, devorados, vivos, por predicar la verdad. Y a nosotros no nos pasa nada y no queremos predicar la verdad. No queremos ir al evangelismo, no quiero hablarle a la vecina del Señor. A veces no es necesario ir a la calle, hermano. Ahí en su localidad, ahí puede llevar el evangelio. A la vecina, al vecino, al de tercer pasaje, a la persona que se encuentra en la tienda, a la de las tortillas, a la señora cuando está palmeando ahí, ¿ve? Le puedo hablar del Señor, es que estoy trabajando, usted solo escuche. Y empieza a hablarle de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Y eso, oiga bien, es lo que la iglesia hemos perdido de vista. Muchos nos hemos sobrepasado porque le estamos haciendo creer a las personas que son salvas y no lo son. Le estamos haciendo creer a las personas que pueden seguir con sus estilos de vida como vienen del mundo y son salvos. Eso es falso. Eso es mentira, hermano. Y si usted está escuchando a este predicador y usted es bolo, es borracho, le pega a su señora, hace lo que quiere con su vida, no se somete a la palabra de Dios, usted no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios no está en usted. Pero muchos pastores, oiga bien, lamentablemente le hicimos creer a las personas que eran salvas. Con recitar una oración. La oración es parte del creer. Pero la transformación del cristiano, oiga bien, es de todos los días. Porque el mismo Espíritu nos convence de pecado, dice la Escritura. Y si el Espíritu, oiga bien, no me convence de pecado, es porque no tengo el Espíritu. Pero si yo me siento mal cada vez que hago un agravio, cada vez que peco, es porque el Espíritu Santo está en mí. Pero si cada vez que yo peco, ¿verdad? O le digo, adiós mamacita, y no siento nada en mí, el Espíritu no está en mí, hermano. Y esas son las cosas, oiga bien, a las que debemos volver como iglesia. A saber quiénes somos. Estos hombres y mujeres de Dios no perdieron su identidad. Siguieron luchando. Y vamos a ver en el capítulo 7, oiga bien, cómo Esteban les muestra de quién él ha hablado. Y que así como no quisieron escuchar, oiga bien, el mensaje de Abraham, el mensaje de Moisés, el mensaje de Josué, las vivencias de David y de Salomón y de todos los profetas,
así también no quisieron escuchar a Cristo. No quisieron. Vamos ahí a la palabra. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, me pongo en ti, para que seas tú, Señor, en esta noche guiándome hacia la enseñanza del capítulo 7. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, recordemos siempre que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva, y que es el puente entre los evangelios y las epístolas, Hebreos, las cartas de Juan y el Apocalipsis. El libro de los Hechos relata, oiga bien, el crecimiento, el nacimiento y la venida del Espíritu Santo sobre aquellos hombres que creyeron en la promesa que Jesús les había hecho cuando caminó con ellos. En el libro de los Hechos podemos ver milagros, prodigios, los cuales los discípulos hicieron después, oiga bien, que recibieron al Espíritu Santo de Dios. Porque antes de eso, los discípulos no hicieron ningún milagro. No hicieron ni uno. ¿Se acuerda que venían tristes, verdad? Porque no habían podido echar fuera un demonio. ¿Y a qué los mandó Jesús? A orar y ayunar, porque no era el tiempo todavía. En el capítulo número 6 vemos cómo Esteban es confrontado, oiga bien, por los judíos, por el Sanedrín, y oiga bien, y estos hombres levantaron testigos falsos contra Esteban para llevarle preso. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que cuando Esteban les estaba diciendo y hablando de Jesucristo, se refería a que iban a destruir el templo físico, y que todo lo que Moisés les había dado a través de la ley en el libro de Levítico se iba a terminar. Entonces estos hombres creyeron que Esteban estaba blasfemando. Él no estaba blasfemando, les estaba diciendo la verdad que ya había acontecido, y que ellos, oiga bien, fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesucristo, así como lo hizo el apóstol Pedro. Es llevado Esteban al Sanedrín y empieza a darles una
una cátedra, de Abraham, de Moisés y de quién más, y de Josué. Y ahí menciona por ahí, donde dice que no solo se puede alabar al Señor en templos, sino que hoy le alabamos delante del lugar santísimo celestial. Entonces, oiga bien, empieza Esteban a relatarles de cómo Abraham, oiga bien, a través de la fe había creído el llamado que Dios le había hecho cuando le dice que saliera ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿A dónde estaba Ur de los Caldeos? Estaba en Mesopotamia, que Mesopotamia más adelante fue llamada como la antigua Babilonia. Entonces, oiga bien, empieza Esteban a relatarle cómo ellos habían matado, habían perseguido a los profetas que Dios levantó para que les llevaran el mensaje de que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir a salvarles de la esclavitud. Podemos ver, oiga bien, cómo Esteban le relata del versículo número 1 al versículo número 49, oiga bien, ese mensaje del Antiguo Testamento, el cual los hace que estos hombres se llenen más de ira. Y por eso lo decía yo al inicio, el primer mártir de la iglesia primitiva. Por anunciar el qué, hermanos, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué andaba haciendo Esteban? Lo mismo que Pedro y Juan. ¿Y quién era Esteban? Un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y dejado usar por Dios. Ese era Esteban. ¿Le hacía mal a alguien? No. ¿Le hacemos mal nosotros a alguien cuando le decimos Jesús te ama? ¿Le hago mal yo a alguien cuando le digo quiere venir a los pies de Cristo a las personas? No le hacemos ningún mal. Y muchas personas, oiga bien, en vez de sentirse afortunadas, dichosas, porque alguien les va a hablar del amor de Dios, se sienten confrontadas y se ponen a la autodefensiva y lo primero que dicen es que yo soy de otra religión. Sí, pero esa religión está equivocada. Porque la fe que yo le muestro o la religión que usted cree que yo ando llevando, esa religión nos lleva a conocer a nuestro Salvador. Allá en el libro de Santiago dice que la religión verdadera la es inmácula. Es la que ayuda, es la que atiende a la viuda, es la que ve por el necesitado, es la que se preocupa por llevar la salvación y la vida eterna a las personas. Este hombre Esteban, oiga bien, sabía cuál era el llamado que Dios le había hecho. Porque cuando empieza a ser confrontado, quizás hubiera sido el pastor y le dice, no hombre, estos están inventando, siempre yo no estaba hablando de eso y vámonos. Pero se quedó ahí, hermano. Y ahí podemos ver, oiga bien, cuando un hombre o una mujer están llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Donde no flaqueamos, hermano. Donde nuestra fe y nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Donde yo sé que Dios va a proveer a mi necesidad. El día de ayer una hermana me contaba un testimonio. Estaban buscando la beca para su hija. Y fueron a la UCA, fueron aquí, y solo le daban medias becas. Y vino la niña y le dijo, sigamos orando, mamá, que todavía no me han contestado de la ESEN. Huele coco, hermano. No, hombre, hija, te voy a ir a matricular a la UCA. Ya dieron media beca. No, mamá, es que de ahí no me han contestado. Sigamos orando. Y la mamá le decía, no, hombre, vamos a pagar. Te vas a quedar sin cupo. Y la niña le decía, sigamos orando. El último día que ellos tenían para pagar en la UCA, a las 5 de la tarde, le hablan del ESEN diciéndole que tenían la beca completa y que no tenían que pagar nada. Así es Dios. Porque cuando usted está lleno de fe,
o usted está llena de fe, no duda de lo que Dios puede hacer en su vida. Y Esteban no dudaba, mis amados hermanos. Él sabía en quién había creído. Ahora la pregunta es, ¿tengo esa fe activa yo en mi ser? ¿Tengo esa fe activa que me va a ayudar, oiga bien, a poder soportar esa prueba? A poder soportar, oiga bien, esos ataques del enemigo, a poder soportar, oiga bien, el agravio que personas me puedan hacer por llevar el evangelio. ¿Qué pasaría si usted le dice a alguien, Jesús te ama, y le avienta una pedrada o una pescozada? ¿Qué haría? Yo le regreso. No, pastor, ¿quién dice que no? Quizás se la regreso, ¿va? O aguanto la otra. Dame otra para darte yo la tercera porque ya cumplí la ley. No, no se trata de eso, ¿va? Esos son, oiga bien, los vitiperios que vamos a pasar. ¿Por qué? Por ser cristianos. Claro, de una pescozada a que me lo agarren a pedrada limpia, hay una gran diferencia, ¿va? Y sabía que el castigo que le dieron a Esteban, era para todos aquellos que blasfemaban contra las costumbres judías. Pero a él lo apedrearon. A las otras personas, oiga bien, los llevaban a un lugar más alto de la montaña y ahí los dejaban caer. Eso hacían. Y a él lo apedrearon. En buen salvadoreño le dieron muerte ¿de qué? De sapo, hermano. Su testimonio fue hacer una panorámica de la historia de Israel. Presentó un resumen de la historia judía e hizo una aplicación contundente que paralizó a las personas que estaban en ese lugar. Empezó con Abraham, porque en el sentido más literal, fue con él con quien empezó la historia de Israel. Cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y ahí fue desobediente. Porque no le dijo que se llevara al papá, y se lo llevó. ¿Se llevó también a quién? A Lot, y no se lo tenía que haber llevado. Se tenía que haber ido él, ¿con quién? Con Saraí, con su mujer, y con todo lo que tenía. Pero le hizo caso al Señor. Un simple resumen de la historia judía, desde la llamada de Dios a Abraham, hasta los días de Salomón, del versículo 1 al 49. Y les estuvo repitiendo y les estuvo diciendo. Vamos allá a Hebreos capítulo 1. Ese búsquelo porque ese no está ahí. Vamos a ver si alcanzo a leer, hermano. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo todo el universo, habiendo hablado por otros. El Sanedrín y los judíos que estaban ahí, los sacerdotes, conocían esa historia. ¿Y sabe qué es lo que más les enojaba? Que los acusaba. Que les dijo, ustedes los persiguieron. Fue tanto así que cuando Moisés sube al monte Sinaí, aparece un diabludo cachudo y dice, va, pues recojamos todo el oro. Y cuando baja Moisés del monte Sinaí, ¿qué los encuentra haciendo? ¿A dónde habían aprendido eso? En Egipto. ¿Y qué los encontró haciendo? Adorando a un becerro.
cuando se dividió el reino, ¿qué fue lo que hizo? No me acuerdo el nombre. Para que no bajaran a adorar a Jerusalén, ¿qué hizo? Un becerro, y lo dejó del lado del norte, para que ahí mismo se quedaran a adorar a algo ajeno a Dios. Entonces, oiga bien, el Sanedrín se sentía confrontado. Se veía, oiga bien, acusado por un hombre que no le hacía mal a nadie. Al contrario, estaba llevando el evangelio que cambia y que transforma. Esteban hizo notar lo siguiente: la presencia de Dios y su adoración jamás habían limitado a un solo lugar geográfico. Esteban dijo esto para mostrar a sus acusadores que no fue blasfemia admitir que el templo no era tan indispensable para la adoración de Dios como ellos pensaban. Dios le dio las medidas primero ¿a quién para hacer el templo? A Moisés. A él le dio primero las medidas, cómo debía de hacerlo. Y recordemos que el templo se movía, no era fijo. Hasta después dice también, en esta parte del capítulo 7, que el que terminó haciendo el templo verdadero, ¿quién fue? Fue Salomón. ¿Por qué no lo construyó David? Porque tenía manchadas sus manos de sangre. Por eso no lo pudo construir. Entonces, oiga bien, estos sacerdotes pensaban que Esteban estaba atentando contra lo que Moisés les mostró y les enseñó en el desierto. Pero no era así. Les estaba diciendo que ya no había que hacer sacrificios. Les estaba diciendo que ya no era necesario tener un templo para adorar a Dios. Porque ahora mi adoración ya no es a través de un sacerdote. Mi adoración ahora era personal. ¿Por qué? Porque Jesús me constituyó, oiga bien, amigo de Dios, y a través de su sacrificio usted y yo podemos entrar, y ellos podían entrar libremente ¿a dónde? Al lugar santísimo celestial. Entonces, oiga bien, espérame, aquí creo que ahí estamos. Esteban vamos a ver, creo que se me ha adelantado por aquí. No, pues no, aquí es. Esteban ve tres cosas en Abraham. Número 1. Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. Después, ¿quién es llamado por Dios? Moisés, a través de la zarza. Y después, Josué. 3 llamamientos, hermano. 3 advertencias, 3 esperanzas. ¿Para quién? Para Israel. Pero no obedecieron. Y eran doctos en la ley. Abraham, un hombre de fe. Porque aunque no vio a Dios, le creyó. ¿Ves como que en estos dorados tiempos le digan, mañana agarra todas tus pertenencias y te me vas allá río abajo en San Miguel, porque allá vas a instituir una obra? Que se lo diga Dios, no un hombre, ¿lo creería? ¿Lo creerían? Está difícil, va. Abraham creyó, por eso es el padre de la fe. Cuando el hijo le dijo, papá, ¿y el corderito que vamos a sacrificar? ¿Qué le dijo Abraham? No le dice Dios proveerá. No. Dios se proveerá. Eso digo, hermano. Dios se proveerá. ¿Y Abraham mató al hijo? Sí, lo mató. Fue obediente, hermano. Por eso es el padre de la fe. ¿Sabe cuándo lo mató?
Cuando levantó el cuchillo ya lo había matado. Desde que creyó que se fuera con él, ya lo había matado. Porque si no, no hubiera ido. Y cuando el niño le pregunta, le dice, Dios se proveerá. ¿Y se proveyó Dios para el sacrificio? Sí, se proveyó. ¿Y se proveyó Dios para librarnos de la muerte? Sí, se proveyó Él. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Entonces, oiga bien, los sacerdotes estaban que chocaban, hermano. Estaban que hacían erupción. Abraham fue un hombre de esperanza. ¿Trajo la esperanza a la humanidad? Por supuesto que sí. Crecieron como nación. Oiga bien, recibió una promesa sin tener hijos. ¿O no? Recibió una herencia sin tener hijos. El padre de la esperanza. ¿Quién fue el mártir de la esperanza para el pueblo de Israel? Moisés. Llamado a sus 40 años, no, perdón, a sus 80 años. Porque al tener 40 años, dice la Escritura, y está también en el capítulo 7, que él fue a visitar a su familia. Y que él vio, oiga bien, que un hombre maltrató a un judío, a un hebreo, y se metió y lo golpeó y lo mató. Y después se encuentra y le dice otro, o sea que me vas a matar a mí también. Y en ese momento Moisés salió huyendo al desierto. Allá se encuentra a su esposa, a su suegro Jetro, se casa y a los 80 años, en medio de una zarza ardiendo, Dios lo llama. ¿A sus cuántos años, hermano? A sus 80 años. Y Dios lo preparó. Y Dios lo respaldó. Y sacó a su pueblo, ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Pero vámonos antes de eso. Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. ¿Qué pasó con las 12 tribus? Se llenaron de celos del joven de la túnica de colores. ¿Sí o no? ¿Y qué hicieron? ¿Lo mataron? Sí, lo mataron. Lo vendieron. Pero ante su padre lo mataron. Se desapareció. ¿Quién llegó a ser Josué? José, perdón. El administrador de todo en Egipto. Y cuando llegó el hambre a Egipto y a Canaán, ¿quién les dio de comer? Es que Dios tiene todo medido, hermano. Dios tiene todo medido. Dios sabe cómo van a acontecer. Aquí no hay que nos tradamos y que todos que salen diciendo las 1001 volados que van a acontecer. No, hombre, predicciones. No, Dios sabe cómo lleva las cosas. Por eso nos ha dejado este libro hermoso, miren. Que ya no ve el pastor la letra, pero nos ha dejado un libro hermoso. ¿Para qué? Para que aprendamos lo que es Dios, hermano. Por eso, oiga bien, Esteban les da una gran cátedra. Luego habla de José y de Moisés, insistiendo finalmente en que el pueblo de Israel siempre ha perseguido a los profetas y algo peor, crucificaron al Hijo de Dios. Y mire lo que hizo notar Esteban delante de esos hombres. La presencia de Dios y su adoración jamás se habían limitado a un solo lugar geográfico. Esteban dijo esto para mostrar a sus acusadores que no fue blasfemia admitir que el templo no era tan indispensable para la adoración de Dios como ellos pensaban. ¿Por qué? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Y dice:
nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No había blasfemado, hermano. Les estaba diciendo que Jesús era digno de adoración, y que ya la adoración no era en lo que yo podía hacer en el templo, sino que mi adoración tenía que ir dirigida ¿a quién? A Dios. Y más cuando les decía: ustedes mataron a Jesús, y de ustedes venía la salvación, pero no creyeron. A lo largo de la historia, la nación judía frecuentemente había rechazado con hostilidad a los mensajeros que Dios les mandaba. En el versículo número 9 está el rechazo de José. En el versículo número 35 del capítulo 7 está el rechazo de Moisés. En el versículo 52 está el rechazo de los profetas. Y en el mismo 52 está el rechazo y muerte de Jesús por los acusadores de Esteban. ¿Y qué los enojaba más? Que lo que les decía era verdad, hermano. No estaba hablando con neófitos, estaba hablando con conocedores. No estaba hablando con alguien que no conocía la palabra, la ley. Estaba hablando con los interpretantes de la ley. Con ellos estaba hablando. No estaba hablando con un recién convertido, no. Con un samaritano, no. Con un griego, no. Con un romano, no. Estaba hablando con los doctores de la ley. Y lo que les decía era la plena verdad. El pueblo judío en muchas oportunidades no había obedecido la ley de Dios, y ellos, igual que sus antepasados, tampoco lo hacían. Como les digo, sepulcros blanqueados. Y más adelante les dice a estos mismos: ¿por qué habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? Y ahora vienen y quieren matar a Esteban porque les está diciendo la verdad, y le dicen blasfemo, y traen dos testigos, oiga bien, falsos, cuando ellos mismos habían corrompido, oiga bien, las enseñanzas de Moisés con respecto a los sacrificios que la gente debería de hacer en el templo. ¿Por qué no creo que no recibieran la ganancia de todo lo que se vendía ahí? ¿Para qué vas a traer desde allá, desde el cantón, tu ovejita? Aquí te la vamos a vender, hombre. ¿Quiénes habían autorizado eso? Los mismos sacerdotes, pues. Claro, entre ellos quizás habían agarrado uno como aquel, como Saqueo, va. Vos encargate y a nosotros solo traernos, pues. Nosotros no vamos a andar metidos en todo eso. Pero como Esteban les decía la verdad, se sentían confrontados. El principal papel de los profetas era intimidar a la gente, oiga bien, para que volvieran a Dios. Su mensaje consistía en demostrar cómo el pueblo se estaba resistiendo a cumplir el plan de Dios, especialmente con su noción pervertida
de lo que la verdadera religión debía de ser. Pero a través de la muerte de Esteban, se demuestra que él es el primer mártir. Y del versículo 54 al 60, oiga bien, Esteban expuso esa larga historia del Antiguo Testamento, conocida y creída por los judíos, lo que causó enfurecimiento y resultó en una lapidación. Y hay hermanos, porque el pastor los ve de reojo, los ve mal, ya no quieren ir al culto. Sí hay, hermanos. Porque los hijos del pastor, sí hay. Porque el servidor que está allá afuera no les dio la mano, se enojan. Por cositas insignificantes buscamos pretextos. ¿Para qué? Para dejar de orar al Señor, hermano. Pero Esteban no encontró pretextos. No encontró problemas. Al contrario, expresó las mismas palabras de Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Qué les dolió más? Que les dijo, ahí veo al Hijo del Hombre. Y cuando Esteban les dice, ahí veo al Hijo del Hombre, ¿qué recuerdos trajo a su mente? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Y automáticamente los acusó de asesinos. Y dijeron, no hombre, si dejamos que este siga hablando, el pueblo se nos va a venir encima. Si dejamos que este, oiga bien, nos siga altercando enfrente de los demás, no nos la vamos a acabar. Y dice en el versículo 7, entonces, en el 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y dice que daban voces, así como cuando usted le está diciendo cosas a su hijo y el bicho malcriado va. Y hace, para no oír los regaños que usted le está diciendo. Y estos empezaron a taparse los oídos y a gritar. No por ellos. ¿Para quién? Para que la gente no escuchara, hermano. Si con la gran historia que les dio y que les menciona el pacto de la circuncisión con Abraham, ¿cómo estaba la gente? Bien clavada, idas. Que un hombre, oiga bien, les estaba destruyendo delante de los demás. Pero mire la defensa de Esteban. Dice, la defensa de Esteban no podía conducir más que a una muerte segura. Durante su defensa debió tener en cuenta que dictaba su propia sentencia de muerte. Los miembros del Sanedrín no podían permitir que sus motivos malignos se pusieran al descubierto. Y lo toman y lo llevan fuera y lo empiezan a apedrear. Y en ese momento recita las mismas palabras de Jesús: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y las mismas palabras: en tus manos, Jesús, entrego mi espíritu. ¿Ustedes creen que ese hombre sintió las pedradas? No. ¿Hacia dónde estaba dirigida su mirada? Al cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del cielo, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Ayúdanos, Dios, a ser valientes, a ser esforzados, a no desmayar,
a continuar, Señor, llevando el mensaje, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, a no quedarnos callados, aunque quieran callarnos, Dios, esos grandes movimientos que se están levantando en contra de la familia, ante esa ciencia, Señor, que quiere hacer desaparecer la familia, ante ese enemigo que se está levantando para destruir la mente y los corazones de los jóvenes. Pero no nos vamos a quedar callados. Aunque nos cancelen un canal, vamos a seguir predicando el verdadero evangelio, ese evangelio del amor, ese evangelio que cambia, que transforma y que no acusa al pecador, sino que acusa al que genera el pecado. Porque al pecador Dios le ama y le abre las puertas para que pueda venir a Él. En esta noche, si usted está pasando por tribulación, se ha perdido su identidad, si no sabe quién es, si no sabe de qué será de usted el día de mañana, hoy quiero invitarle a que reciba a Jesús en su corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es un buen día para venir a los pies de Cristo. Hoy es un buen día para que pueda recibir salvación y vida eterna a través de esta oración. Solo debe de tener fe y arrepentimiento. Si quiere recibir a Jesús, repita esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Voluntariamente, a través de la fe, abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Declaro, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Padre, oramos por las personas que hoy, a través de la fe y del arrepentimiento, repetirán esta oración. Oramos para que hoy tu Espíritu Santo pueda sellarles, pueda ponerles el sello de garantía que hoy son tus hijos, y que a través de tu Espíritu empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que hoy sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Si tiene una Biblia en casa, lea el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. Le invito a que busque una iglesia local, que pida hablar con el pastor para que le hable más de la salvación y usted pueda hacer profesión pública de fe. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la enseñanza. Gracias por hablarnos al corazón. Llévanos con bien y que el domingo, Padre, podamos reunirnos una vez más para adorarte y glorificarte. Líbranos de todo peligro, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y viernes 9 de la noche altar familiar, sábado a las 9 de la noche la oración por los enfermos de cáncer. Dios me los bendiga a todos.